este video voy a hacer un pequeño análisis del libro Mil Grullas, del premio Nobel Yasunari Kawabata. Es un texto profundamente basado en la cultura y estética japonesa, por lo que comenzaremos con un pequeño análisis de los elementos japoneses presentes en el texto y el contexto del autor. Yasunari Kawabata nació en Osaka en 1899, en la clase media alta. A los 4 años quedó huérfano y con los años fue perdiendo a su familia, primero a su hermana y luego a sus abuelos paternos, con los que vivía. Esto lo condujo finalmente a vivir en una pensión. Después, atendió a la Universidad de Tokio y vivió las 2 guerras mundiales sin gran participación. El autor dice que su vida familiar y las tragedias que dejó la guerra son las mayores influencias en sus libros, además de la cultura japonesa, que un gran elemento de Mil Grullas es la ceremonia del té, ritual ancestral de la cultura oriental. Los personajes del texto centran sus diálogos y relaciones en este importante evento y los objetos relacionados. Además, en el texto rescata elementos como el shibui, el arte de la sutileza, o wabi-sabi, la apreciación de lo viejo. Los personajes realmente viven con estos elementos de la cultura. Ahora les hablaré un poco de los personajes y sus historias en Mil Grullas. La narración se centra en Kikuyi, hijo único del fallecido señor Mitani, quien tenía 2 amantes, la señora Ota y Chikako. Estas 2 mujeres viven enemistadas, puesto que Mitani prefería a Ota sobre Chikako, en parte por una mancha oscura en su pecho izquierdo. Reviven su enemistad en Kikuyi, Chikako, al intentar controlar su destino al encontrarle una pareja, y Ota al intervenir en esto con su hija, Fumiko. El resto de la historia gira en torno a las relaciones de estos personajes, cómo pelean con el destino y reviven el pasado, todo con la estética japonesa y la ceremonia del té de trasfondo. Por ejemplo, incluso cuando parece que ya no hay nada conectando los personajes, la jarra de la ceremonia, llamada Shino, que utilizaba el padre de Kikuyi, siempre conecta a los personajes. Parece estar impregnada de la esencia del padre. La narración tiene una cadencia tranquila y lenta, lo que la mayor parte del tiempo permite al lector comprender los sucesos y profundizar en el significado de las acciones. El tiempo diegético puede llegar a ser complejo, puesto que el presente y el pasado se mezclan en los personajes. Además, la aproximación a la cultura es algo complicado, y recomiendo tener algo de contexto antes de empezar a leer, además de una mente muy abierta. Hay situaciones que nos pueden parecer extrañas o incluso imposibles, puesto que no son nada relacionadas a nuestra cultura. Por esto, tener una mentalidad abierta es muy importante. Por ejemplo, los matrimonios arreglados son algo presente en el texto, como el que Chikako quería establecer con Kikuyi, para tratar de controlar su destino. Esto es parte de la cultura japonesa y tenemos que aceptar las diferencias. Además, creo que de esta forma nos enriquece como lectores, haciendo del libro algo muy importante, no simplemente una narración o una historia, sino algo que nos abre la mente a mundos completamente distintos al nuestro. Mil Grullas es bastante ameno y recomendable. Además, cuenta con pocas páginas, por lo que es una lectura perfecta para aquellos que no pueden leer textos largos o les cuesta trabajo. Es un texto perfecto para comprender a Kawabata y su estilo de escritura, además de entender la importancia de la cultura japonesa. También podemos ver cómo la psicología humana nos lleva a hacer acciones incomprensibles por amor o venganza. Es un texto bastante recomendable, sobre todo para estos tiempos tan difíciles. Es muy corto, pero te ayuda a transportarte a otro país y a otra cultura para no sentirte tan encerrado en estos momentos.
Muchas gracias por su atención.